sería muy grave que hiciéramos todo este diagnóstico para llegar a la conclusión de que estamos jodidos y no hay nada que hacer. Hay un movimiento en buena parte del mundo que tiene una primera característica. Y ojo, piénsenlo para ahora que hablen de identidad. Y es que reconoce que lo fundamental de la identidad humana es su diversidad. Y que la potencia más grande que tenemos los seres humanos es lo diversos que somos. Y que otro mundo posible necesariamente comienza por reconocer esa diversidad como un valor. Una diversidad étnica, diversidad cultural, diversidad política. Entonces, una identidad montada sobre la diversidad. Y ese movimiento lo que hace es procurar espacios para que se exprese esa diversidad. Pero esa diversidad no puede ser un valor si a su vez no construye un conjunto de valores sobre lo que puede ser ese otro mundo posible. Y dentro de esos valores están la caracterización de lo que en el movimiento del Foro Social Mundial o de la globalización contrahegemónica se llaman los bienes comunes de la humanidad. Es que el agua es un bien común de la humanidad. Y desde el Foro Social Mundial, por ejemplo, estamos impulsando una campaña que ya tuvo un primer resultado en Naciones Unidas para que se declare el derecho al agua como un derecho fundamental de la humanidad. ¿Sí? Derecho a la vida ya está consagrado, pero es el derecho al agua. Solamente desde allí podremos dar la pelea contra la progresiva y creciente privatización de las fuentes de agua en el mundo. Algunas sociedades ya lo hicieron. En la Constitución boliviana, el agua es un derecho fundamental. En la Constitución ecuatoriana, el agua es un derecho fundamental. Y para eso se prevé que haya a nivel mundial lo que se conoce como la dosis mínima de agua libre y gratuita para cualquier ser humano. El mínimo vital en agua. ¿Sí? Y ese es un movimiento mundial que por supuesto no le gusta a los transnacionales del agua. Hay otro valor muy importante en el marco del Foro Social Mundial y es el valor de la solidaridad. Leonardo Boff, un teólogo brasileño, Leonardo Boff, cuando el Papa Juan Pablo II metió la discusión sobre la creación, Leonardo Boff se opuso a la tesis de Juan Pablo II de que absolutamente todo lo que pasaba era creación divina. Y además de un artículo donde decía, yo no podría entender un Dios como lo entiendo yo, misericordioso, que nos trajera tantos males como parte de esa creación. Y Leonardo Boff dice, ¿por qué el ser humano, siendo el animal que nace más indefenso de todos, es el animal con tanto éxito sobre la naturaleza que la está destruyendo? ¿Por qué? Él dice, porque el ser humano construyó dos cosas
que no construyeron los demás animales. Uno, la solidaridad, y dos, el lenguaje. Y dice Boff, los leones cazan en manada. Bueno, los leones no cazan, las leonas cazan. Las leonas cazan en manada, se juntan y desarrollan una estrategia para cazar juntas. Como debe ser. Pedrito, métete en líos. Pero en el momento en que la comida escasea, aunque cacen juntas, cada leona intentará llevarse la mayor cantidad de carne para sus crías, porque es un asunto de supervivencia. Los seres humanos, dice Bob, construimos una noción anterior a la supervivencia, que es la noción de solidaridad. Y lo que ha hecho este nuevo paradigma, este modelo civilizatorio, es cambiar la solidaridad por la competencia, es decir, regresarnos al nivel animal de las leonas cuando escasea la comida. Y dice, más aún, ha ido más bajo que eso, porque no hay ninguna leona que guarde comida y la atesore e impida que los demás coman. Nosotros, la humanidad, por el contrario, ha desarrollado como un valor el valor de la competencia individual y de atesorar lo máximo posible para cada uno. Segundo valor, valor de la solidaridad. Tercero, el tercer valor es el valor de la universalidad. Miren, ahorita hablamos de Sudán. En la cabeza de todos y todas nosotros está que la peor que le ha pasado a la humanidad como genocidio fue lo que hizo Hitler contra los judíos en la Segunda Guerra Mundial. El Holocausto. Terrible. Terrible. Millones de judíos fueron asesinados, fueron deportados. 7 millones. Los que pudieron volarse, pero 7 millones fueron asesinados, deportados. Pero nadie dice que 11 millones de africanos y africanas fueron asesinados y esclavizados por los, holandeses, portugueses, franceses, ingleses, en África. Pero no solo eso, después de apoderarse de África, después de esclavizar a su población, repartieron ese territorio como se les dio la gana, con el resultado que en un mismo país dejaron etnias enemigas. De todos los países africanos, que fue un invento de las colonias, solo 3 no tienen enfrentamientos étnico-tribales ni religiosos, solo 3. Todos los demás tienen enfrentamientos étnico-tribales y religiosos. ¿Por qué? Porque lo que existía ahí antes de que los colonialistas, los imperios se inventaran esos países, eran tribus nómadas o seminómadas, ¿cierto?,
que entre ellas mismas se cuidaban, se respetaban los territorios de pastoreo. Los europeos los encerraron en un país y les dijeron, tienen que ser iguales porque son congoleses, son etcétera. La noción de universalidad significa, para decirlo en las palabras del Che, que le duela a uno cualquier injusticia cometida contra cualquier ser humano en cualquier lugar del mundo. O sea, que nos duela lo que le pasa a los griegos, que nos duela lo que le pasa a los kenianos, como una forma de romper con esa otra característica, ¿cierto?, del chauvinismo y de la xenofobia. ¿Sí? ¡Ojo! Porque vean las... ¿Cómo es que dice el refrán? ¿Ah? Que de buenas intenciones está empedrado el camino que conduce al infierno. De buenas intenciones está empedrado el camino que conduce al infierno. Ojo que por el paisaje cultural cafetero no nos volvamos xenófobos y chauvinistas. Y no empecemos a pensar que todos los extranjeros son abusadores sexuales, porque eso, ¿cierto?, eso envenena el alma, envenena el alma, envenena el alma. Termino entonces diciendo, allí hay en el Foro Social Mundial un espacio global donde asiste y participa gente de todo el mundo en la lógica de construir otro mundo posible, un mundo montado sobre la solidaridad, sobre la universalidad, ¿cierto? Un mundo montado sobre la diversidad como un valor superior de los seres humanos. Los NASA, de hecho la palabra NASA quiere decir ser, NASA, el pueblo NASA, que está en varios sitios, pero fundamentalmente en el norte del Cauca, el pueblo NASA, ¿cierto? Y NASA quiere decir ser, no diferencia, y NASA es la piedra, NASA es el grillo, NASA es la gente. Ser NASA es ser uno solo con la naturaleza. Eso le permite al pueblo NASA rápidamente entender que destrucción de la naturaleza es destrucción del ser, es destrucción de sí mismos. Por lo tanto, proteger la naturaleza es protegerse a sí mismos, como pueblo, como seres. ¿Sí? Nosotros y nosotras tenemos muchísimo que aprender de los pueblos indígenas en ese sentido, de su sabiduría ancestral. Pero también tenemos mucho que aprender, ¿sí?, de lo que la humanidad ha construido, que podría hacerse para lo que Choquehuanca y los bolivianos llaman el buen vivir.